Hola, bienvenidos y bienvenidas a Conversando en el Ágora. El día de hoy vamos a hablar de la historia de la planificación de las ciudades colombianas, pero no como un dato del pasado, sino para comprender el por qué nuestras ciudades en el presente viven en la informalidad, en el desorden, pero también, de cierta manera, en la innovación y en la creatividad. Lo primero que tenemos que decir es que planificar la ciudad es identificar dónde se ubican los seres humanos y dónde pretendemos ubicarlos en el futuro, lo que llamamos los asentamientos humanos. En segundo lugar, debemos detectar dónde hay riesgos o amenazas naturales, es decir, dónde esos seres humanos no deben ubicarse en el territorio. Una vez tenemos estos datos, nosotros deberíamos saber a qué clase de actividades se dedican dichos seres humanos, para qué utilizan el suelo de nuestras ciudades, para vivir, para trabajar, para generar industria, y también deberíamos saber la intensidad de dichos usos, porque no es lo mismo una tienda pequeña de barrio a un gran Carrefour. Pero para poder comprender esto, debemos ir un poco hacia el pasado. Por supuesto, nuestro punto de arranque serán las ciudades medievales, particularmente el Alto Medioevo español. ¿Por qué el Alto Medioevo español? Porque de allí venimos nosotros. Ya en aquella época las ciudades generaban comercio, ya habían bajado de las montañas, se querían ciudades planas, la iglesia era el centro más importante de la ciudad, el edificio más alto. Desde allí tenía que verse y escucharse todo lo que era eucarístico o sacramental. Y adicionalmente había una plaza gigantesca, estilo la Plaza de Villa de Leyva, donde constituía o era el principal punto de encuentro de la ciudadanía. Todos estos componentes propios de las ciudades españolas serán trasladados en la conquista al mundo colombiano. Cuando los españoles llegaron a nuestro territorio, tal vez el principal desafío fue entender que mientras ellos partían de la horizontalidad de sus ciudades, nuestros indígenas, por el contrario, partían de la verticalidad del suelo. Finalmente, lo que es Colombia el día de hoy se divide por tres grandes cordilleras y nuestros indígenas, que eran animistas, adoraban en gran parte a la naturaleza. A diferencia de los incas o los aztecas, nosotros no teníamos piedra, así que nuestros principales referentes eran los ríos y las montañas. Pero esto es muy valioso, porque las ciudades de los indígenas se concebían de abajo hacia arriba para aprender y también para aprovechar los diferentes pisos térmicos. Cuando los españoles llegaron, a punta de regla y escuadra, lo que quisieron fue sencillamente copiar sus modelos de ciudades. Las vemos claramente en ciudades como Villa Leyva, Santa Fe de Antioquia, Barichara. En la mitad del pueblo hay una plaza, al lado de la plaza hay una cantidad de edificios que son los más importantes de la ciudad. Allí es el lugar de encuentro. Generalmente las zonas o los hospitales quedaban adosados a la iglesia, no había servicio de seguridad social por aquella época, y cuando habían enfermos que eran contagiosos, los mandaban generalmente a lugares altos para evitar cualquier tipo de contagio, epidemia o pandemia. Pero esto, que aparece en el mundo español y que va a desembocar en nuestros modelos de ciudades, nosotros tendremos que comprenderlo a partir del siglo XVIII de una manera muy distinta. Estos modelos de ciudad realmente fueron diseñados a imagen y semejanza de los lugares donde venían los conquistadores. Las leyes de Indias llegarían aproximadamente entre el siglo XVI y XVII a regular realidades que realmente pues ya en nuestro territorio se habían conformado. A diferencia de lo que ocurría en Europa, las principales ciudades no necesariamente serán marítimas, probablemente Cartagena sale de ese ejemplo, igual que Santa Marta, sino que se ubicarán en las montañas, aprovechando los climas primaverales y otoñales que ofrecían parte de esas ciudades. Pero cuando nosotros llegamos ya al siglo XIX, empezarán las verdaderas preocupaciones por la expansión de esas ciudades. Aproximadamente a inicios del siglo XIX, ya nosotros nos vamos a encontrar con la necesidad de debatir hacia dónde crecen las ciudades. Ciudades como Santa Fe de Bogotá, ya cuando teníamos un poco de independencia, pues van a generar de cierta forma un crecimiento desordenado. Así que los políticos de la época plantearán la necesidad de que sean los consejos municipales los que determinen las zonas hacia las cuales las ciudades van a crecer, pero no solamente hacia dónde crecerán, sino el cómo crecerán. Y allí se hablará que ese crecimiento deberá someterse a un plano, ¿sí?
al mejor estilo de un arquitecto, se diseñarán por dónde van las vías principales, dónde van las viviendas. La primera preocupación, por lo tanto, fue lo que hoy llamaríamos en nuestros planes de ordenamiento territorial los suelos de expansión urbana. Pero así como los españoles fundarían ciudades, porque finalmente gran parte de nuestro territorio está con esos principales núcleos fundacionales, también otros factores generarán el crecimiento de las ciudades en Colombia. Los ríos caudalosos. Piensen ustedes que las principales ciudades quedaban en las montañas y por lo tanto teníamos que buscar salida hacia el mar, de tal forma que puertos como el de Cartagena o muy cerquita de lo que hoy será Barranquilla, en Puerto Colombia, servirían de punto tanto de entrada como de salida, no solamente de mercancías, sino de personas. Así que un gran vertebrador de ciudades será el río Magdalena, quien durante gran parte del siglo XIX generará asentamientos, pequeñas aldeas, que terminarán convirtiéndose en ciudades principales. Ciudades como Girardot, Barrancabermeja, Puerto Salgar, y la misma Barranquilla, que se ubicará inicialmente en lo que hoy conocemos como Puerto Colombia, surgirán gracias a estas dinámicas del río. La segunda ciudad más importante de la colonia, sin lugar a dudas, fue Monpós. De allí su riqueza arqueológica. No obstante, las dinámicas del río también transformarán dicha importancia. Recordemos que el río Magdalena tuvo una depresión, lo cual generó que Monpós quedara aislada. Esto hizo que perdiera importancia económica y que esa importancia la recuperara, o en este caso la adquiriera, la ciudad de Magangué. Pero otros dos fenómenos generarían, además de los ríos, ciudades en Colombia. El primero de ellos es la colonización. Pero cuando hablamos de la colonización, no estamos hablando de la colonización española, sino que, entrado el siglo XX, nosotros nos vamos a encontrar que en departamentos como Antioquia, el Gran Tolima, porque Huila todavía no existía, y lo que entonces era el Gran Cauca, porque el Valle del Cauca tampoco existía, habían entrado en un fenómeno muy común en el territorio colombiano: la acumulación de tierras en pocas manos. Y en departamentos como Antioquia, la actividad minera había decaído. Eso generó que muchas familias entraran en pobreza. Y eso también desembocó en que muchas de esas familias empezaran a buscar nuevos horizontes. Hemos escuchado la historia de la Casa de las Dos Palmas, que hace parte de la literatura, en donde desde Antioquia, a punta de mula, decidieron recorrer el territorio varias de esas personas. Lo mismo ocurriría desde el Valle del Cauca y desde el Tolima Grande. Y esas personas irían a buscar nuevo futuro. Se ubicarían en terrenos que le pertenecían primero a la corona española y luego al Estado. Eran terrenos baldíos. Y el Estado colombiano vio en esto una oportunidad de generación de desarrollo y riqueza. Así que a estas personas se le llamaron colonos, porque colonizaban la tierra. Y en su labor decidieron empezar a explotar, a cultivar. Y de esa labor campesina empezaron a surgir pueblos muy emblemáticos de lo que hoy conocemos como el eje cafetero. Tradicionalmente el eje cafetero se identifica con la herencia antioqueña y se les olvida que allí también participaron, vuelvo a insistir, tanto tolimenses, huilenses, el día de hoy vallecaucanos y caucanos. Y la mezcla de estas culturas va a generar un urbanismo diferente al de ciudades como Bogotá, basado específicamente en el paisaje. Lo que les estoy contando es algo reiterativo en Colombia, porque lo mismo va a ocurrir en lo que conocemos hoy como los llanos orientales, la principal alacena de la mitad del país, de ciudades como Bogotá, porque allí la colonización se va a dar específicamente de personas que van de Bucaramanga, no, sino de Cundinamarca y de Boyacá. Y finalmente tenemos otra Colombia, aquella que queda debajo de los llanos orientales, lo que nosotros llamaríamos no el Amazonas, sino la Amazonía. Departamentos como Vichada, Guaviare y el mismo Amazonas serían objeto de catequización por parte de la Iglesia Católica. Allí, una tierra olvidada, rica en naturaleza, fantástica, fue objeto de esclavitud. Es la historia de la Casa Arana, es la historia del caucho, es la historia de la desolación, es la historia del olvido por nuestros hermanos mayores, los indígenas. Esa historia del urbanismo allí no va a llegar del todo. Cuando hablamos de planificación de ciudades, sin lugar a dudas estamos pensando en el centro, en ciudades como Bogotá, o incluso en el Triángulo Virtuoso, ciudades como Barranquilla, Cali, Bucaramanga.
pero no en la zona más rica en biodiversidad, en donde claramente las reglas de planificación no son funcionales y en donde mayor riqueza étnica y natural nosotros vamos a encontrar. Y con esta conformación del territorio colombiano, no solamente con la fundación de las ciudades por españoles que venían en un periodo de conquista y colonización, sino por la fuerza creadora de los ríos, de los diferentes pueblos y ciudades que van desde la misma Bogotá, pasando por La Dorada y llegando a Barranquilla, con un proceso colonizador que generaría un urbanismo del paisaje y con una tierra olvidada en el sur de Colombia, llena de naturaleza y diversidad. Vamos a terminar nuestro programa el día de hoy para empezar un nuevo ciclo en donde en el próximo hablaremos del siglo XIX y del siglo XX. Pero por ahora tenemos que decirles que hagamos comunidad, denos like, por favor, participen, suscríbanse al programa. Solo de esa manera conformamos comunidad. En la edición y producción, Mateo Burgos, quien les habla, Jorge Iván Rincón. Esto es Conversando en el Ágora.